Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Celador conductor del Servicio Andaluz de Salud. El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una autovía o indicar el ramal de una intersección que conduce a una autovía. S2. Fin de autopista. Indica el final de una autopista. S2A. Fin de autovía. Indica el final de una autovía. S3. Vía reservada para automóviles. Indica el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles. S4. Fin de vía reservada para automóviles. Indica el final de una vía reservada para automóviles. S5. Túnel. Indica el principio y eventualmente el nombre de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. Podrá llevar en su parte inferior la indicación de la longitud del túnel en metros. S6. Fin de túnel. Indica el final de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel. S7. Velocidad máxima aconsejable. Recomienda una velocidad aproximada de circulación, en kilómetros por hora, que se aconseja no sobrepasar, aunque las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada bajo una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista. S8. Fin de velocidad máxima aconsejada. Indica el final de un tramo en el que se recomienda circular a la velocidad en kilómetros por hora indicada en la señal. S9. Intervalo aconsejado de velocidades. Recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados, siempre que las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada debajo de una señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho peligro subsista. S10. Fin de intervalo aconsejado de velocidades. Indica el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de intervalo aconsejado de velocidades. S11. Calzada de sentido único. Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta, y que está prohibida la circulación en sentido contrario. S11A. Calzada de sentido único. Indica que en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas, dos carriles, los vehículos deben circular en el sentido indicado por estas, y que está prohibida la circulación en sentido contrario. S11B. Calzada de sentido único. Indica que en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas, tres carriles, los vehículos deben circular en el sentido indicado por estas, y que está prohibida la circulación en sentido contrario. S12. Tramo de calzada de sentido único. Indica que, en el tramo de calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por esta, y que está prohibida la circulación en sentido contrario. S13. Situación de un paso para peatones. Indica la situación de un paso para peatones. S14A. Paso superior para peatones. Indica la situación de un paso superior para peatones. S14B. Paso inferior para peatones. Indica la situación de un paso inferior para peatones. S15A, B, C y D. Preseñalización de calzada sin salida. Indican que de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos solo pueden salir por el lugar de entrada. S16. Zona de frenado de emergencia. Indica la situación de una zona de escape de la calzada, acondicionada
para que un vehículo pueda ser detenido en caso de fallo de su sistema de frenado. S17. Estacionamiento. Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo, que representa ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento señalado. S18. Lugar reservado para taxis. Indica el lugar reservado a la parada y al estacionamiento de taxis libres y en servicio. La inscripción de un número indica el número total de espacios reservados a este fin. S19. Parada de autobuses. Indica el lugar reservado para parada de autobuses. S20. Parada de tranvías. Indica el lugar reservado para parada de tranvías. S21. Transitabilidad en tramo o puerto de montaña. Indica la situación de transitabilidad del puerto o tramo definido en la parte superior de la señal. S-21,1 A, B, C, D y E. Transitabilidad en tramo o puerto de montaña. El panel 1 puede ir en blanco con la inscripción abierto. En tal caso indica que pueden circular todos los vehículos sin restricción. En verde que indica que el puerto está transitable, si bien existe prohibición de adelantar para los camiones con masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos. Amarillo, que indica que el puerto está transitable, excepto para los camiones con masa máxima autorizada mayor de 3.500 kilogramos y vehículos articulados, y los turismos y autobuses circularán a una velocidad máxima de 60 km por hora. Rojo, que indica que para circular es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos especiales a una velocidad máxima de 30 km por hora y que está prohibida la circulación de vehículos articulados, camiones y autobuses. Y en negro con la inscripción cerrado, que indica que la carretera se encuentra intransitable para cualquier tipo de vehículo. S-21,2 A, B, C y D. Transitabilidad en tramo o puerto de montaña. El panel 2 será de color blanco y podrá llevar las siguientes inscripciones. La señal R306 cuando el panel 1 vaya en verde. Las señales R106 y R301, con la limitación a 60 km por hora cuando el panel 1 sea amarillo, y la señal R107 con la inscripción 3,5 toneladas y R412 cuando el panel 1 sea rojo. S-21,3 A y B. Transitabilidad en tramo o puerto de montaña. El panel 3 puede llevar una inscripción del lugar a partir del cual se aplican las indicaciones del panel 1 y 2. S-22. Cambio de sentido al mismo nivel. Indica la proximidad de un lugar en el que se puede efectuar un cambio de sentido al mismo nivel. S-23. Hospital. Indica además a los conductores de vehículos la conveniencia de tomar las precauciones que requiere la proximidad de establecimientos médicos, especialmente la de evitar la producción de ruido. S-24. Fin de obligación de alumbrado de corto alcance, cruce. Indica el final de un tramo en que es obligatorio el alumbrado de cruce o corto alcance, y recuerda la posibilidad de prescindir de este, siempre que no venga impuesto por circunstancias de visibilidad, horario o iluminación de la vía. S-25. Cambio de sentido a distinto nivel. Indica la proximidad de una salida a través de la cual se puede efectuar un cambio de sentido a distinto nivel. S-26 A, B y C. Paneles de aproximación a salida. Indica en una autopista, en una autovía o en una vía para automóviles que la próxima salida está situada, aproximadamente, a 300 metros, 200 metros y 100 metros, respectivamente. Si la salida fuera por la izquierda, la diagonal o diagonales serían descendentes de izquierda a derecha, y las señales se situarían a la izquierda de la calzada. S-27. Auxilio en carretera. Indica la situación del poste o puesto de socorro más próximo, desde el que se puede solicitar auxilio en caso de accidente o avería. La señal puede indicar la distancia a la que éste se halla. S-28. Calle residencial.
Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 km por hora y los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a los conductores de vehículos. S29. Fin de calle residencial. Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación. S30. Zona A30. Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 km por hora. Los peatones tienen prioridad. S31. Fin de zona A30. Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación. S32. Telepeaje. Indica que el vehículo que circule por el carril o carriles así señalizados puede efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje, siempre que esté provisto del medio técnico que posibilite su uso. S33. Senda ciclable. Indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. S34. Apartadero en túneles. Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el paso. S34A. Apartadero en túneles. Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el paso, y que dispone de teléfono de emergencia. Artículo 160. Señales de carriles. Las señales de carriles indican una reglamentación especial para uno o más carriles de la calzada. Se pueden citar las siguientes. S50A, B, C, D y E. Carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada. Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima solo puede ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada, aunque si las circunstancias lo permiten, deben circular por el carril de la derecha. El final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal S52 o R506. S51. Carril reservado para autobuses. Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte colectivo de circular por el carril indicado. La mención taxi autoriza también a los taxis la utilización de este carril. En los tramos en que la marca blanca longitudinal esté constituida, en el lado exterior de este carril, por una línea discontinua, se permite su utilización general exclusivamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los autobuses y en su caso a los taxis. S52. Final de carril destinado a la circulación. Preseñaliza el carril que va a cesar de ser utilizable, indicando el cambio de carril preciso. S52A y B. Final de carril destinado a la circulación. Preseñaliza, en una calzada de doble sentido de circulación, el carril que va a cesar de ser utilizable, e indica el cambio de carril preciso. S53. Paso de 1 a 2 carriles de circulación. Indica, en un tramo con un solo carril en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 2 carriles en el mismo sentido de la circulación. S53A. Paso de 1 a 2 carriles de circulación, con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos. Indica, en un tramo con un solo carril de circulación en un sentido, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 2 carriles en el mismo sentido de circulación. También indica la velocidad máxima que está permitido alcanzar en cada uno de ellos. S53B.
Paso de 2 a 3 carriles de circulación. Indica, en un tramo con 2 carriles en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 3 carriles en el mismo sentido de circulación. S53C. Paso de 2 a 3 carriles de circulación, con especificación de la velocidad máxima en cada uno de ellos. Indica, en un tramo con 2 carriles en un sentido de circulación, que en el próximo tramo se va a pasar a disponer de 3 carriles en el mismo sentido de circulación. También indica la velocidad máxima que está permitido alcanzar en cada uno de ellos. S60A. Bifurcación hacia la izquierda en calzada de 2 carriles. Indica, en una calzada de 2 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo, el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado. S60B. Bifurcación hacia la derecha en calzada de 2 carriles. Indica, en una calzada de 2 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo, el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado. S61A. Bifurcación hacia la izquierda en calzada de 3 carriles. Indica, en una calzada con 3 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo, el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado. S61B. Bifurcación hacia la derecha en calzada de 3 carriles. Indica, en una calzada con 3 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo, el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado. S62A. Bifurcación hacia la izquierda en calzada de 4 carriles. Indica, en una calzada con 4 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo, el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado. S62B. Bifurcación hacia la derecha en calzada de 4 carriles. Indica, en una calzada con 4 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo, el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado. S63. Bifurcación en calzada de 4 carriles. Indica, en una calzada con 4 carriles de circulación en el mismo sentido, que en el próximo tramo, los 2 carriles de la izquierda se bifurcarán hacia la izquierda, y los 2 de la derecha hacia la derecha. S64. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada. Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista solo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada, así como su sentido de la circulación. Artículo 161. Señales de servicio. Las señales de servicio informan de un servicio de posible utilidad para los usuarios de la vía. El significado y nomenclatura de las señales de servicio son los siguientes. S100. Puesto de socorro. Indica la situación de un centro, oficialmente reconocido, donde puede realizarse una cura de urgencia. S101. Base de ambulancia. Indica la situación de una ambulancia en servicio permanente para cura y traslado de heridos en accidentes de circulación. S102. Servicio de inspección técnica de vehículos. Indica la situación de una estación de inspección técnica de vehículos. S103. Taller de reparación. Indica la situación de un taller de reparación de automóviles. S104. Teléfono. Indica la situación de un aparato telefónico. S105. Surtidor de carburante. Indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburante. S106. Taller de reparación y surtidor de carburante. Indica la situación de una instalación que dispone de taller de reparación y surtidor de carburante. S107. Campamento. Indica la situación de un lugar, campamento donde puede acamparse. S108. Agua. Indica la situación de una fuente con agua. S109. Lugar pintoresco. Indica un sitio pintoresco o el lugar desde el que se divisa. S110. Hotel o motel. Indica la situación de un hotel o motel.
S111. Restauración. Indica la situación de un restaurante. S112. Cafetería. Indica la situación de un bar o cafetería. S113. Terreno para remolques vivienda. Indica la situación de un terreno en el que puede acamparse con remolque vivienda, caravana. S114. Merendero. Indica el lugar que puede utilizarse para el consumo de comidas o bebidas. S115. Punto de partida para excursiones a pie. Indica un lugar apropiado para iniciar excursiones a pie. S116. Campamento y terreno para remolques vivienda. Indica la situación de un lugar donde puede acamparse con tienda de campaña o con remolque vivienda. S117. Albergue de juventud. Indica la situación de un albergue cuya utilización está reservada a organizaciones juveniles. S118. Información turística. Indica la situación de una oficina de información turística. S119. Coto de pesca. Indica un tramo del río o lago en el que la pesca está sujeta a autorización especial. S120. Parque nacional. Indica la situación de un parque nacional cuyo nombre no figura inscrito. S121. Monumento. Indica la situación de una obra histórica o artística declarada monumento. S122. Otros servicios. Señal genérica para cualquier otro servicio, que se inscribirá en el recuadro blanco. S123. Área de descanso. Indica la situación de un área de descanso. S124. Estacionamiento para usuarios del ferrocarril. Indica la situación de una zona de estacionamiento, conectada con una estación de ferrocarril y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril. S125. Estacionamiento para usuarios del ferrocarril inferior. Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de ferrocarril inferior y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril inferior. S126. Estacionamiento para usuarios de autobús. Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación o una terminal de autobuses y destinada principalmente para los vehículos privados de los usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en autobús. S127. Área de servicio. Indica en autopista o autovía la situación de un área de servicio. Artículo 162. Señales de orientación. 1. Las señales de orientación se subdividen en señales de preseñalización, señales de dirección, señales de identificación de carreteras, señales de localización, señales de confirmación y señales de uso específico en poblado. 2. Las señales de preseñalización se colocarán a una distancia adecuada de la intersección para que su eficacia sea máxima, tanto de día como de noche, teniendo en cuenta las condiciones viales y de circulación, especialmente la velocidad habitual de los vehículos y la distancia a la que sea visible dicha señal. Esta distancia podrá reducirse a unos 50 metros en los poblados, pero deberá ser, por lo menos, de 500 metros en las autopistas y autovías. Estas señales podrán repetirse. La distancia entre la señal y la intersección podrá indicarse por medio de un panel complementario colocado encima de la señal. Esa distancia se podrá indicar también en la parte superior de la propia señal. La nomenclatura y significado de las señales de preseñalización son los siguientes. S200. Preseñalización de glorieta. Indica las direcciones de las distintas salidas de la próxima glorieta. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul, indica que la salida conduce hacia una autopista o autovía. S220. Preseñalización de direcciones hacia una carretera convencional. Indica en una carretera convencional
las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección, cuando uno de ellos conduce a una carretera convencional. S222. Preseñalización de direcciones hacia una autopista o una autovía. Indica en una carretera convencional las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección, cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía. S222A. Preseñalización de direcciones hacia una autopista o una autovía y dirección propia. Indica en una carretera convencional las direcciones de los distintos ramales de la próxima intersección, cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional. S225. Preseñalización de direcciones en una autopista o una autovía hacia cualquier carretera. Indica en una autopista o en una autovía las direcciones de los distintos ramales en la próxima intersección. También indica la distancia, el número y, en su caso, la letra del enlace y ramal. S230. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia carretera convencional. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. S230A. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia carretera convencional y dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. También indica la dirección propia de la carretera convencional. S232. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. S232A. Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera convencional hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra. También indica la dirección propia de la carretera convencional. S235. Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o autovía hacia cualquier carretera. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se encuentra y el número del enlace. S235A. Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o autovía hacia cualquier carretera y dirección propia. Indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se encuentra y el número del enlace. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. S242. Preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy próximas hacia cualquier carretera. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada salida. S242A. Preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy próximas hacia cualquier carretera y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. S250. Preseñalización de itinerario. Indica el itinerario que es preciso seguir para tomar la dirección que señala la flecha. S260. Preseñalización de carriles. Indica las únicas direcciones permitidas, en la próxima intersección, a los usuarios que circulan por los carriles señalados. S261. Preseñalización en carretera convencional de zona o área de servicio. Indica en una carretera convencional la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio. S263. Preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de servicio con salida compartida. Indica en autopista o autovía la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio y que ésta coincide con una salida hacia una o varias poblaciones. S263A. Preseñalización en autopista o autovía
de una zona o área de servicio con salida exclusiva. Indica en autopista o autovía la proximidad de una salida hacia una zona o área de servicio. S264. Preseñalización en carretera convencional de una vía de servicio. Indica en carretera convencional la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados. S266. Preseñalización en autopista o autovía de una vía de servicio con salida compartida. Indica en autopista o autovía la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados, y que ésta coincide con una salida hacia una o varias poblaciones. S266A. Preseñalización en autopista o autovía de una vía de servicio, con salida exclusiva. Indica en autopista o autovía la proximidad de una salida hacia una vía de servicio desde la que puede accederse a los servicios indicados. S270. Preseñalización de dos salidas muy próximas. Indica la proximidad de dos salidas consecutivas entre las que, por carecer de distancia suficiente entre sí, no es posible instalar otras señales de orientación individualizadas para cada salida. Las letras o, en su caso, los números corresponden a los de las señales de preseñalización inmediatamente anteriores. S271. Preseñalización de área de servicio. Indica en autopista o autovía la salida hacia un área de servicio. 3. El significado y nomenclatura de las señales de dirección son los siguientes. S300. Poblaciones de un itinerario por carretera convencional. Indica los nombres de poblaciones situadas en un itinerario constituido por una carretera convencional y el sentido por el que aquellas se alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S301. Poblaciones en un itinerario por autopista o autovía. Indica los nombres de poblaciones situadas en un itinerario constituido por una autopista o autovía y el sentido por el que aquellas se alcanzan. El cajetín situado dentro de la señal define la categoría y número de la carretera. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S310. Poblaciones de varios itinerarios. Indica las carreteras y poblaciones que se alcanzan en el sentido que indica la flecha. S320. Lugares de interés por carretera convencional. Indica lugares de interés general que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una carretera convencional. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S321. Lugares de interés por autopista o autovía. Indica lugares de interés que no son poblaciones situados en un itinerario constituido por una autopista o autovía. Las cifras inscritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S322. Señal de destino hacia una vía ciclista o senda ciclable. Indica la existencia en la dirección apuntada por la flecha de una vía ciclista o senda ciclable. Las cifras escritas dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. S341. Señales de destino de salida inmediata hacia carretera convencional. Indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una carretera convencional. La cifra indica el número del enlace que se corresponde con el punto kilométrico de la carretera. S342. Señales de destino de salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica el lugar de salida de una autopista o autovía hacia una autopista o autovía. La cifra indica el número del enlace que se corresponde con el punto kilométrico de la carretera. S344. Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicio. Indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia una zona, área o vía de servicio. S347.
Señales de destino de salida inmediata hacia una zona, área o vía de servicio, con salida compartida hacia una autopista o autovía. Indica el lugar de salida de cualquier carretera hacia una zona, área o vía de servicio, y que ésta coincide con una salida hacia una autopista o autovía. S348A. Señal de destino en desvío. Indica que, por el itinerario provisional de desvío y en el sentido indicado por la flecha, se alcanza el destino que aparece en la señal. S348B. Señal variable de destino. Indica que en el sentido apuntado por la flecha, se alcanza el destino que aparece en la señal. S350. Señal sobre la calzada, en carretera convencional. Salida inmediata hacia carretera convencional. Indica en la carretera convencional, en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y, en su caso, el número de esta. S351. Señal sobre la calzada en autopista y autovía. Salida inmediata hacia carretera convencional. Indica en autopista y autovía, en el lugar en que se inicia el ramal de salida de cualquier carretera, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una carretera convencional y, en su caso, el número de esta. También indica el número y, en su caso, la letra del enlace y ramal. S354. Señal sobre la calzada, en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o una autovía, y, en su caso, el número de estas. S355. Señal sobre la calzada en autopista y autovía. Salida inmediata hacia autopista o autovía. Indica en el lugar en que se inicia el ramal de salida, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por una autopista o autovía y, en su caso, el número de estas. También indica el número y, en su caso, la letra del enlace y ramal. S360. Señales sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia. Indica en una carretera convencional, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia otra carretera convencional. También indica la dirección propia de la carretera convencional y su número. S362. Señales sobre la calzada en carretera convencional. Salida inmediata hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica en una carretera convencional, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía. También indica la dirección propia de la carretera convencional. S366. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia. Indica en una autopista o una autovía, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una carretera convencional, así como el número del enlace y, en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o la autovía. S368. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Salida hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica en una autopista o una autovía, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata hacia una autopista o una autovía, así como el número del enlace y, en su caso, la letra del ramal. También indica la dirección propia de la autopista o de la autovía. S371. Señales sobre calzada en carretera convencional. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia. S373. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia carretera convencional y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia de la segunda, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía.
S375. Señales sobre la calzada en autopista o autovía. Dos salidas inmediatas muy próximas hacia autopista o autovía y dirección propia. Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la autopista o autovía, la distancia de la segunda, el número del enlace y la letra de cada salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía. 4. Las señales destinadas a identificar las vías, sea por su número, compuesto en cifras, letras o una combinación de ambas, sea por su nombre, estarán constituidas por este número o este nombre, encuadrados en un rectángulo o en un escudo. Tienen la nomenclatura y el significado siguientes. S400. Itinerario europeo. Identifica un itinerario de la red europea. S410. Autopista y autovía. Identifica una autopista o autovía. Cuando ésta es de ámbito autonómico, además de la letra A y a continuación del número correspondiente o bien encima de la señal con un panel complementario, pueden incluirse las siglas de identificación de la comunidad autónoma. Ninguna carretera que no tenga características de autopista o autovía podrá ser identificada con la letra A. Cuando la autopista o autovía es una ronda o circunvalación, la letra A podrá sustituirse por las letras indicativas de la ciudad, de acuerdo con el código establecido al efecto, por los Ministerios de Fomento e Interior. S410A. Autopista de peaje. Identifica una autopista de peaje. S420. Carretera de la Red General del Estado. Identifica una carretera de la Red General del Estado que no sea autopista o autovía. S430. Carretera autonómica de primer nivel. Identifica una carretera del primer nivel que no sea autopista o autovía, de la red autonómica de la comunidad, a la que corresponden las siglas de identificación. S440. Carretera autonómica de segundo nivel. Identifica una carretera del segundo nivel, que no sea autopista o autovía, de la red autonómica de la comunidad a la que corresponden las siglas de identificación. S450. Carretera autonómica de tercer nivel. Identifica una carretera del tercer nivel, que no sea autopista o autovía, de la red autonómica de la comunidad a la que corresponden las siglas de identificación. 5. Las señales de localización podrán utilizarse para indicar la frontera entre dos estados, o el límite entre dos divisiones administrativas del mismo estado, o el nombre de un poblado, un río, un puerto, un lugar u otra circunstancia de naturaleza análoga. La nomenclatura y significado de las señales de localización son los siguientes. S500. Entrada a poblado. Indica el lugar a partir del cual rigen las normas de comportamiento en la circulación relativas a poblado. S510. Fin de poblado. Indica el lugar desde donde dejan de ser aplicables las normas de comportamiento en la circulación relativas a poblado. S520. Situación de punto característico de la vía. Indica un lugar de interés general en la vía. S540. Situación de límite de provincia. Indica el lugar a partir del cual la vía entra en una provincia. S550. Situación de límite de comunidad autónoma. Indica el lugar a partir del cual la vía entra en una comunidad autónoma. S560. Situación de límite de comunidad autónoma y provincia. Indica el lugar a partir del cual la vía entra en una comunidad autónoma y provincia. S570. Hito kilométrico en autopista y autovía. Indica el punto kilométrico de la autopista o autovía, cuya identificación aparece en la parte superior. S570A. Hito kilométrico en autopista de peaje. Indica el punto kilométrico de la autopista de peaje, cuya identificación aparece en la parte superior. S571. Hito kilométrico en autopista y autovía que, además, forma parte de un itinerario europeo. Indica el punto kilométrico de la autopista o autovía que, además,
forma parte de un itinerario europeo, cuya identificación aparece en la parte superior de la señal. S572. Hito kilométrico en carretera convencional. Indica el punto kilométrico de una carretera convencional, cuya identificación aparece en la parte superior sobre el fondo del color que corresponda a la red de carreteras a la que pertenezca. S573. Hito kilométrico en itinerario europeo. Indica el punto kilométrico de una carretera convencional y que forma parte de un itinerario europeo, cuyas letras y números aparecen en la parte superior de la señal. S574. Hito miriamétrico en autopista o autovía. Indica el punto kilométrico de una autopista o autovía cuando aquel es múltiplo de 10. S574A. Hito miriamétrico en carretera convencional. Indica el punto kilométrico de una carretera convencional cuando aquel es múltiplo de 10. S574B. Hito miriamétrico en autopista de peaje. Indica el punto kilométrico de una autopista de peaje cuando aquel es múltiplo de 10. S575. Hito miriamétrico. Indica el punto kilométrico de una carretera que no es autopista ni autovía cuando aquel es múltiplo de 10. Su color se corresponderá con el de la red de la que forma parte dicha carretera. 6. Las señales de confirmación tienen por objeto recordar, cuando las autoridades competentes lo estimen necesario, como puede ser a la salida de los poblados importantes, la dirección de la vía. Cuando se indiquen distancias, las cifras que las expresen se colocarán después del nombre de la localidad. Su nomenclatura y significado son los siguientes. S600. Confirmación de poblaciones en un itinerario por carretera convencional. Indica en carretera convencional los nombres y distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas. S602. Confirmación de poblaciones en un itinerario por autopista o autovía. Indica en autopista o autovía los nombres y distancias en kilómetros a las poblaciones expresadas. 7. Las señales de uso específico en poblado están constituidas por módulos, utilizados conjunta o separadamente, cuya finalidad común es comunicar que los lugares a que se refieren se alcanzan siguiendo el sentido marcado por la flecha, y cuya nomenclatura y significado respectivos son los siguientes. S700. Lugares de la red viaria urbana. Indica los nombres de calles, avenidas, plazas, glorietas o de cualquier otro punto de la red viaria. S710. Lugares de interés para viajeros. Indica los lugares de interés para los viajeros, tales como estaciones, aeropuertos, zonas de embarque de los puertos, hoteles, campamentos, oficinas de turismo y automóvil club. S720. Lugares de interés deportivo o recreativo. Indica los lugares en que predomina un interés deportivo o recreativo. S730. Lugares de carácter geográfico o ecológico. Indica los lugares de tipo geográfico o de interés ecológico. S740. Lugares de interés monumental o cultural. Indica los lugares de interés monumental, histórico, artístico o en general cultural. S750. Zonas de uso industrial. Indica las zonas de importante atracción de camiones, mercancías y en general tráfico industrial pesado. S760. Autopistas y autovías. Indica las autopistas y autovías y los lugares a los que por ellas puede accederse. S770. Otros lugares y vías. Indica las carreteras que no sean autopistas o autovías, los poblados a los que por ellas pueda accederse, así como otros lugares de interés público no comprendidos en las señales S700 a S760. Artículo 163. Paneles complementarios. Los paneles complementarios precisan el significado de la señal que complementan. Su nomenclatura y significado son los siguientes. S800. Distancia al comienzo del peligro o prescripción.
Indica la distancia desde el lugar donde está la señal a aquel en que comienza el peligro, o comienza a regir la prescripción de Acuella. En el caso de que esté colocada bajo la señal de advertencia de peligro por estrechamiento de calzada, puede indicar la anchura libre del citado estrechamiento. S810. Longitud del tramo peligroso o sujeto a prescripción. Indica la longitud en que existe el peligro o en que se aplica la prescripción. S820 y S821. Extensión de la prohibición a un lado. Colocada bajo una señal de prohibición, indica la distancia en que se aplica esta prohibición en el sentido de la flecha. S830. Extensión de la prohibición a ambos lados. Colocada bajo una señal de prohibición, indica las distancias en que se aplica esta prohibición en cada sentido indicado por las flechas. S840. Preseñalización de detención obligatoria. Colocada bajo la señal de ceda el paso, indica la distancia a que se encuentra la señal de detención obligatoria o stop de la próxima intersección. S850 a S853. Itinerario con prioridad. Panel adicional de la señal R3, que indica el itinerario con prioridad. S860. Genérico. Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo, bajo el que esté colocado. S870. Aplicación de la señalización. Indica, bajo la señal de prohibición o prescripción, que la señal se refiere exclusivamente al ramal de salida cuya dirección coincide aproximadamente con la de la flecha. Colocada bajo otra señal, indica que ésta se aplica solamente en el ramal de salida. S880. Aplicación de señalización a determinados vehículos. Indica, bajo la señal vertical correspondiente, que la señal se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el panel, y que pueden ser camiones, vehículos con remolque, autobuses o ciclos. S890. Panel complementario de una señal vertical. Indica bajo otra señal vertical, que ésta se refiere a las circunstancias que se señalan en el panel como nieve, lluvia o niebla. Artículo 164. Otras señales. Otras señales de indicación son las siguientes. S900. Peligro de incendio. Advierte del peligro que representa encender un fuego. S910. Extintor. Indica la situación de un extintor de incendios. S920. Entrada a España. Indica que se ha entrado en territorio español por una carretera procedente de otro país. S930. Confirmación del país. Indica el nombre del país hacia el que se dirige la carretera. La cifra en la parte inferior indica la distancia a la que se encuentra la frontera. S940. Limitaciones de velocidad en España. Indica los límites genéricos de velocidad en las distintas clases de carreteras y en zona urbana en España. S950. Radiofrecuencia de emisoras específicas de información sobre carreteras. Indica la frecuencia a que hay que conectar el receptor de radiofrecuencia para recibir información. S960. Teléfono de emergencia. Indica la situación de un teléfono de emergencia. S970. Apartadero. Indica la situación en un apartadero de un extintor de incendios y teléfono de emergencia. S980. Salidas de emergencias. Indica la situación de una salida de emergencia. S990. Cartel flecha indicativa señal de emergencia en túneles. Indica la dirección y distancia a una salida de emergencia. Artículo 165. Formato de las señales de indicación. La forma, color, diseño, símbolos, significado y dimensiones de las señales de indicación figuran en el Catálogo Oficial de Señales de Circulación. La forma, símbolos y nomenclatura de las correspondientes señales figuran también en el anexo primero de este reglamento. Sección quinta de las marcas viales.
Artículo 166. Objeto y clases. 1. Las marcas sobre el pavimento o marcas viales tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización a fin de reforzar o precisar sus indicaciones. 2. Las marcas viales pueden ser marcas blancas longitudinales, marcas blancas transversales, señales horizontales de circulación, otras marcas e inscripciones de color blanco y marcas de otros colores. Artículo 167. Marcas blancas longitudinales. La nomenclatura y significado de las marcas blancas longitudinales son los siguientes. A. Marca longitudinal continua. Una marca longitudinal consistente en una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor con su vehículo o animal debe atravesarla, ni circular con su vehículo sobre ella, ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de aquella. Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas adosadas tiene el mismo significado. Una línea blanca continua sobre la calzada también puede indicar la existencia de un carril especial, y los conductores de los vehículos que circulen por el carril especial pueden sobrepasarla con las debidas precauciones para abandonarlo, cuando así lo exija la maniobra o el destino que pretenden seguir. En este caso, la marca es sensiblemente más ancha que en el caso general. B. Marca longitudinal discontinua. Una línea discontinua en la calzada está destinada a delimitar los carriles con el fin de guiar la circulación, y significa que ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella, salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita, en calzadas con carriles estrechos, de menos de 3 metros de anchura. Puede además estar destinada a 1. Anunciar al conductor que se aproxima a una marca longitudinal continua, la prohibición que esta marca implica o la proximidad de un tramo de vía que presente un riesgo especial. En estos casos, la separación entre los trazos de la línea es sensiblemente más corta que en el caso general. 2. Indicar la existencia de un carril especial, para determinar la clase de vehículos de entrada o salida u otro. En este caso la marca es sensiblemente más ancha que en el caso general. C. Marcas longitudinales discontinuas dobles. Como caso especial de línea discontinua, las dobles que delimitan un carril por ambos lados significan que éste es reversible, es decir, que en él la circulación puede estar reglamentada en uno u otro sentido mediante semáforos de carril u otros medios. D. Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. Cuando una marca consista en una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua, los conductores no deben tener en cuenta más que la línea situada en el lado por el que circulan. Cuando estas marcas separen sentidos distintos de circulación, esta disposición no impide que los conductores que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a ocupar su lugar normal en la calzada. E. Marcas de guía en la intersección. Indican a los conductores cómo se debe realizar determinada maniobra en una intersección. F. Líneas de borde y estacionamiento. A los efectos de este artículo, no se consideran incluidas las líneas longitudinales que delimitan, para hacerlos más visibles, los bordes de la calzada o los lugares de estacionamiento contemplados en el artículo 170. Artículo 168. Marcas blancas transversales. La nomenclatura y significado de las marcas blancas transversales son los siguientes. A. Marca transversal continua. Una línea continua, dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles, es una línea de detención que indica que ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal horizontal o vertical de detención obligatoria, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones indicado por una marca vial, un semáforo o una señal de detención efectuada por un agente de la circulación, o por la existencia de un paso a nivel o puente móvil. Si por circunstancias excepcionales, desde el lugar donde se ha efectuado la detención no existe visibilidad suficiente, el conductor deberá detenerse de nuevo en el lugar desde donde tenga visibilidad, sin poner en peligro a ningún usuario de la vía. B. Marca transversal discontinua.
Una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles es una línea de detención que indica que, salvo en circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, ningún vehículo o animal ni su carga deben franquearla, cuando tengan que ceder el paso, en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal vertical u horizontal de ceda el paso, por una flecha verde de giro de un semáforo, o cuando no haya ninguna señal de prioridad por aplicación de las normas que rigen esta. C. Marca de paso para peatones. Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas paralelas al eje de esta y que forman un conjunto transversal a la calzada, indica un paso para peatones, donde los conductores de vehículos o animales deben dejarles paso. No podrán utilizarse líneas de otros colores que alternen con las blancas. D. Marca de paso para ciclistas. Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada indica un paso para ciclistas, donde estos tienen preferencia. Artículo 169. Señales horizontales de circulación. La nomenclatura de las señales horizontales de circulación es la siguiente. A. Ceda el paso. Un triángulo, marcado sobre la calzada con el vértice opuesto al lado menor y dirigido hacia el vehículo que se acerca, indica a su conductor la obligación que tiene en la próxima intersección de ceder el paso a otros vehículos. Si el mencionado triángulo está situado en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior obligación se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por el citado carril. B. Detención obligatoria o stop. El símbolo stop, marcado sobre la calzada, indica al conductor la obligación de detener su vehículo ante una próxima línea de detención o, si ésta no existiera, inmediatamente antes de la calzada a la que se aproxima, y de ceder el paso a los vehículos que circulen por esa calzada. Si el citado símbolo está situado en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior obligación se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por el citado carril. C. Señal de limitación de velocidad. Indica que ningún vehículo debe sobrepasar la velocidad expresada en kilómetros por hora. Si la cifra está situada en un carril delimitado por líneas longitudinales, la anterior prohibición se refiere exclusivamente a los vehículos que circulen por el citado carril. La limitación establecida se aplica hasta la próxima señal de fin de limitación de velocidad, u otra señal de velocidad máxima diferente. D. Flecha de selección de carriles. Una flecha situada en un carril delimitado por líneas longitudinales indica que todo conductor debe seguir la dirección, o una de las direcciones, indicada por la flecha en el carril en que aquel se jale, o si la señalización lo permite, cambiarse a otro carril. Esta flecha puede ir complementada con una inscripción de destino. E. Flecha de salida. Indica a los conductores el lugar donde pueden iniciar el cambio de carril para tomar una salida y la dirección propia de esta. F. Flecha de fin de carril. Indica que el carril en que está situada termina próximamente y es preciso seguir su indicación. G. Flecha de retorno. Una flecha, situada aproximadamente en el eje de una calzada de doble sentido de circulación y que apunta hacia la derecha, anuncia la proximidad de una línea continua que implica la prohibición de circular por su izquierda, e indica, por tanto, que todo conductor debe circular con su vehículo cuanto antes por el carril a la derecha de la flecha. Artículo 170. Otras marcas e inscripciones de color blanco. La nomenclatura y significado de otras marcas e inscripciones de color blanco son los siguientes. A. Marca de bifurcación. Anuncia al conductor que se aproxima a una bifurcación en la calzada por la que transita, con posible reajuste del número total de carriles antes y después de ella. B. Marca de paso a nivel. Las letras P y N, una a cada lado de un aspa, indican la proximidad de un paso a nivel. C. Inscripción de carril o zona reservada. Indica que un carril o zona de la vía están reservados temporal o permanentemente para la circulación, parada o estacionamiento de determinados vehículos tales como autobuses, bus, taxis y ciclos. D. Marca de comienzo de carril reservado.
Indica el comienzo de un carril reservado para determinados vehículos. E. Marca de vía ciclista. Indica una vía ciclista o senda ciclable. F. Líneas y marcas de estacionamiento. Delimitan los lugares o zonas de estacionamiento, así como la forma en que los vehículos deben ocuparlos. G. Cebreado. Una zona marcada por franjas oblicuas paralelas enmarcadas por una línea continua, significa que ningún conductor debe entrar con su vehículo o animal en la citada zona, excepto los obligados a circular por el arcén. H. Línea de borde de calzada. Delimita para hacerlo más visible el borde de la calzada. Y otras marcas o inscripciones de color blanco en la calzada repiten indicaciones de señales o proporcionan a los usuarios indicaciones útiles. Artículo 171. Marcas de otros colores. La nomenclatura y significado de marcas de otros colores son los siguientes. A. Marca amarilla zigzag. Indica el lugar de la calzada en que el estacionamiento está prohibido a los vehículos en general, por estar reservado para algún uso especial que no implique larga permanencia de ningún vehículo. Generalmente se utilizará en zonas de parada, no estacionamiento, de autobuses o destinadas a la carga y descarga de vehículos. B. Marca amarilla longitudinal continua. Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o junto al borde de la calzada, significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción temporal, indicada por señales en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta. C. Marca amarilla longitudinal discontinua. Una línea discontinua de color amarillo, en el bordillo o junto al borde de la calzada, significa que el estacionamiento está prohibido o sometido a alguna restricción temporal, indicada por señales en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta. D. Cuadrícula de marcas amarillas. Un conjunto de líneas amarillas entrecruzadas recuerda a los conductores la prohibición establecida en el artículo 59,1. E. Damero blanco y rojo. Una cuadrícula de marcas blancas y rojas indica el lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia y prohíbe la parada, el estacionamiento o la utilización de esta parte de la calzada con otros fines. F. Marcas azules. Las marcas que delimitan los lugares en que el estacionamiento está permitido, que sean de color azul en lugar del normal color blanco, indican que en ciertos periodos del día, la duración del estacionamiento autorizado está limitada. Artículo 172. Formato de las marcas viales. La forma, color, diseño, símbolos, significado y dimensiones de las marcas viales figuran en el Catálogo Oficial de Señales de Circulación. La forma, símbolos y nomenclatura de las correspondientes marcas figuran también en el anexo primero de este reglamento. Título V. Señales en los vehículos. Artículo 173. Objeto, significado y clases. 1. Las señales en los vehículos están destinadas a dar a conocer a los usuarios de la vía determinadas circunstancias o características del vehículo en que están colocadas, del servicio que presta, de la carga que transporta o de su propio conductor. 2. Con independencia de las exigidas por otras reglamentaciones específicas, la nomenclatura y significado de las señales en los vehículos son las siguientes. 1. V1. Vehículo prioritario. Indica que se trata de un vehículo de los servicios de policía, de extinción de incendios, protección civil y salvamento o de asistencia sanitaria, en servicio urgente, si se utiliza de forma simultánea con el aparato emisor de señales acústicas especiales, al que se refieren las normas reguladoras de los vehículos. 2V2. Vehículos para obras o servicios, tractores agrícolas, maquinaria agrícola automotriz, demás vehículos especiales, transportes especiales y columnas militares. Indica que se trata de un vehículo de esta clase en servicio o de un transporte especial o columna militar. 3V3. Vehículo de policía. Señaliza un vehículo de esta clase en servicio no urgente. 4V4. Limitación de velocidad. Indica que el vehículo no debe circular a velocidad superior, en kilómetros por hora,
a la cifra que figura en la señal. 5V5. Vehículo lento. Indica que se trata de un vehículo de motor, o conjunto de vehículos, que, por construcción, no puede sobrepasar la velocidad de 40 km por hora. 6V6. Vehículo largo. Indica que el vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 12 metros. 7V7. Distintivo de nacionalidad española. Indica que el vehículo está matriculado en España. 8V8. Distintivo de nacionalidad extranjera. Indica que el vehículo está matriculado en el país al que corresponden las siglas que contiene, y que su instalación es obligatoria para circular por España. 9V9. Servicio público. Indica que el vehículo está dedicado a prestar servicios públicos. El uso de esta señal solo será exigible cuando así lo disponga la normativa reguladora del servicio público de que se trate. 10 de mayo de 10. Transporte escolar. Indica que el vehículo está realizando esta clase de transporte. 11 de mayo de 11. Transporte de mercancías peligrosas. Indica que el vehículo transporta mercancías peligrosas. 12 de mayo de 12. Placa de ensayo o investigación. Indica que el vehículo está efectuando pruebas especiales o ensayos de investigación. 13 de mayo de 13. Conductor novel. Indica que el vehículo está conducido por una persona cuyo permiso de conducción tiene menos de un año de antigüedad. 14 de mayo de 14. Aprendizaje de la conducción. Indica que el vehículo circula en función del aprendizaje de la conducción o de las pruebas de aptitud. 15 de mayo de 15. Minusválido. Indica que el conductor del vehículo es una persona con discapacidades que reducen su movilidad y que, por tanto, puede beneficiarse de las facilidades que se le otorguen con carácter general o específico. 16 de mayo de 16. Dispositivo de preseñalización de peligro. Indica que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su cargamento se encuentra caído sobre ella. 17 de mayo de 17. Alumbrado indicador de libre. Indica que los autotaxis circulan en condiciones de ser alquilados. 18 de mayo de 18. Alumbrado de taxímetro. Es el destinado, en los automóviles de turismo de servicio público de viajeros, a iluminar el contador taxímetro tan pronto se produzca la bajada de bandera. 19 de mayo de 19. Distintivo de inspección técnica periódica del vehículo. Indica que el vehículo ha superado favorablemente la inspección técnica periódica, así como la fecha en que deben pasar la próxima inspección. 20 de mayo de 20. Panel para cargas que sobresalen. Indica que la carga del vehículo sobresale posteriormente. 21 de mayo de 21. Cartel avisador de acompañamiento de transporte especial. Indica la circulación próxima de un transporte especial. 22 de mayo de 22. Cartel avisador de acompañamiento de ciclistas. Indica la circulación próxima de ciclistas. 23 de mayo de 23. Distintivo de vehículos de transporte de mercancías. Señaliza un vehículo de esta clase. Estará constituida por marcas reflectantes, utilizadas para incrementar la visibilidad y el reconocimiento de camiones y vehículos largos y pesados y sus remolques. El distintivo de los vehículos de transporte debe ajustarse a lo establecido para esta señal en el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos. 3. La forma, color, diseño, símbolos, dimensiones, significado y colocación de las señales en los vehículos se ajustarán a lo establecido en el anexo 11 del Reglamento General de Vehículos. Disposición adicional primera. Comunidades autónomas. Lo dispuesto en este reglamento, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se entenderá sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas que ostentan y ejercen conforme a sus estatutos. Disposición adicional segunda. Uso obligatorio de cinturones de seguridad,
u otros sistemas de retención homologados. El cumplimiento de la obligación de utilizar cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados, correctamente abrochados o colocados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas, impuesta a los conductores y a los pasajeros en el artículo 117,1, 2 y 3, solo será exigible respecto de aquellos vehículos que, de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su matriculación, deban llevar instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados. No obstante, en aquellos vehículos que aún no estando obligados, llevasen instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados, será obligatoria su utilización en las condiciones establecidas por este reglamento. Se modifica por el art. Único punto 8 del Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre. Ref. BOEA 2006 a 15406. Última actualización, publicada el 5 de septiembre de 2006, en vigor a partir del 6 de septiembre de 2006. Texto original, publicado el 23 de diciembre de 2003, en vigor a partir del 23 de enero de 2004. Disposición adicional tercera. Sistemas de retención infantiles. El Gobierno, dentro del plazo previsto en la Directiva 2003/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de abril de 2003, por la que se modifica la Directiva 91/67/CEE, del Consejo, sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5 toneladas, continuará avanzando en el proceso de su transposición completa. Disposición adicional cuarta. Utilización de cinturones de seguridad y de dispositivos de retención en los vehículos destinados al transporte escolar y de menores. La utilización de los cinturones de seguridad y de dispositivos de retención en los vehículos destinados al transporte escolar y de menores se ajustará a lo establecido en este reglamento, con la particularidad de que los asientos enfrentados a pasillo en los vehículos de más de 9 plazas dedicados a esa clase de transporte solo podrán ser ocupados por menores de 16 años, cuando dichos asientos lleven instalados cinturones de seguridad, que serán utilizados en las condiciones indicadas en el presente reglamento. Se añade por el art. Único punto 9 del Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre. Ref. BOEA 2006 a 15406. Texto añadido. Publicado el 5 de septiembre de 2006, en vigor a partir del 6 de septiembre de 2006. Disposición final primera. Obligación de utilizar los chalecos reflectantes de alta visibilidad. La obligación de que los conductores de turismos deban utilizar el chaleco reflectante de alta visibilidad, impuesta en el artículo 118,3, será exigible transcurridos 6 meses desde su entrada en vigor. Para los restantes conductores aludidos en dicho precepto, así como para los conductores y personal auxiliar de los vehículos pilotos de protección y acompañamiento, será exigible al día siguiente de su entrada en vigor. Disposición final segunda. Obligaciones sobre sistemas de retención infantiles. Las obligaciones impuestas en el artículo 117,2, párrafo tercero, serán exigibles a los 6 meses desde su entrada en vigor. Disposición final tercera. Referencias al texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Las siguientes referencias al artículo 65 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se sustituyen a lo largo de todo el texto de este reglamento, como a continuación se indican. Las referencias al artículo 65,4a se entenderán hechas al artículo 65,4ñ. Las referencias al artículo 65,4b se entenderán hechas al artículo 65,4o. Las referencias al artículo 65,4c se entenderán hechas al artículo 65,4a. Las referencias al artículo 65,4d
se entenderán hechas al artículo 65,4b. Las referencias al artículo 65,4f se entenderán hechas al artículo 65,4d. Las referencias al artículo 65,5c se entenderán hechas al artículo 65,5d. Las referencias al artículo 65,5d se entenderán hechas al artículo 65,5e. Las referencias al artículo 65,5e se entenderán hechas al artículo 65,5c. Se añade por el art. Único punto 10 del Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre. Ref. BOE a 2006 a 15.406. Texto añadido. Publicado el 5 de septiembre de 2006, en vigor a partir del 6 de septiembre de 2006.